Se acaba de estrenar el primer tráiler de la película Superman. O sea, tráiler porque primero tuvimos un teaser, después un adelanto y ahora sí tenemos tráiler. No me veas así, yo no trabajo en el marketing de Hollywood. El punto es que ha llegado el momento de entrar en modo experto en Superman para analizar cada detalle, referencia y teoría de la película. Comenzamos. El tráiler abre con una escena que nos deja muy en claro que Clark y Lois están en una relación y que ella es consciente de su doble vida como Superman, y a pesar de que los cómics actuales, shows como My Adventures with Superman y Superman and Lois nos hacen pensar que esto es lo que siempre ha sido, en realidad esto es algo relativamente nuevo, ya que en los 90 Superman todavía era representado como soltero e incluso hubo una época en la que estuvo comprometido con Lois Lane sin que ella supiera que era Superman. Y de verdad yo sí prefiero este enfoque más moderno. Primero que nada porque yo no me imagino a Superman mintiéndole a Lois durante años. Además de que disfruto más del enfoque en donde ambos personajes hacen equipo como pareja para enfrentarse a las injusticias y ayudarse mutuamente. Y la escena que sigue también me encantó. De entrada porque Clark sí cambia la voz y la postura al ser Superman. Pero va más allá, de hecho, creo que esta es mi escena favorita del nuevo tráiler de Superman. Clark accede a que Lois lo entreviste como Superman, un tema recurrente que hemos visto en muchas otras adaptaciones, ya que Clark entiende que necesita de la confianza de la gente para hacer su labor. Pero para lograr esto primero necesita contar su historia, por lo que primero tiene que confiar en Lois Lane para contarla. Sin embargo, aquí las cosas no son como Clark espera. Lois comienza cuestionándolo por sus acciones políticas y Clark se siente confundido por esto. Para él lo que hizo fue detener una guerra y prevenir muertes inocentes. Pero para Lois y su mirada periodística, lo que hizo fue invadir ilegalmente un país extranjero, representando, aunque él no quiera, a los Estados Unidos. Esto me encantó porque nos habla mucho del enfoque de la película. En un primer nivel nos habla de que Superman será un personaje idealista que se preocupa por hacer el bien inmediato, pero que quizás en ocasiones no piensa en las consecuencias a largo plazo. Lois Lane es todo lo contrario, una periodista sagaz y pragmática que sí se detiene a tomar en cuenta todas las posibilidades. Habrá que ver cómo impacta esto su relación en un principio, pero esta diferencia de enfoques es lo que hace que el equipo funcione tan bien. Por otro lado, esta escena también nos habla del contexto político de la película, ya que nos dice que, le guste o no, Superman y sus acciones representan de cierta manera a los Estados Unidos, algo que él en el tráiler niega, y esto se parece mucho a lo que vimos en el Action Comics 900, en donde Superman defiende un grupo de manifestantes del ejército de un país, y cuando es regañado por el gobierno de los Estados Unidos por sus acciones, Superman renuncia a ser estadounidense porque siente que sus acciones son demasiado grandes como para representar a un solo país. ¿Cómo respondería en la película el gobierno de los Estados Unidos? El tráiler también nos da un adelanto de esto. Lois menciona que el secretario de Defensa investigará el asunto y después vemos que Superman es arrestado por un grupo de militares liderados por Rick Flag, quien trabaja para la agencia Argus, este personaje misterioso que puede ser Ultraman, un clon de Superman o Ulises, y Engineer, a quien también vemos con Lex Luthor entrando en la Fortaleza de la Soledad. Esto nos dice que en un punto de la trama el gobierno de los Estados Unidos decide que Superman es demasiado peligroso y deciden capturarlo, al menos para interrogarlo. Sin embargo, el ejército y el gobierno no estarán solos, ya que probablemente tendrán a Lex Luthor trabajando como asesor científico y táctico para detener al Hombre de Acero, tal y como hemos visto en historias como el run de New 52 de Action Comics, en donde el general Lane contrata a Lex Luthor para capturar a Superman, o como también vimos en My Adventures with Superman. Esto no quiere decir que Lex no vaya a ser un millonario o una amenaza por su cuenta. Más bien el gobierno contratará los servicios de un multimillonario para hacerle frente a una amenaza que se hizo en la mente. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he visto? Es por eso que vemos a Engineer primero con Rick Flag y después con Lex Luthor, quien se pasea por la Fortaleza de la Soledad como si tuviera todo el derecho divino de hacerlo. Un par de guiños interesantes en estas escenas. La voz de Clark en la entrevista cambia cuando tiene que hablar como Superman, y el nombre de esta avenida es Wade por el escritor Mark Waid, quien además de ser el escritor de algunas de las mejores historias de Superman, es considerado el mayor experto del mundo en el tema, ya que ha leído, visto o escuchado cada historia jamás publicada en cada medio del Hombre de Acero desde 1938. Él no solo es un escritor, es una leyenda. Oye, por cierto, si estás buscando en dónde comprar cómics de Superman, acabo de hacer una lista de Mercado Libre con los mejores cómics que encontré disponibles en la plataforma, además de algunas figuras de acción y funcos. Yo te recomiendo particularmente este ejemplar con los 80 años del personaje, porque tiene historias que abarcan los periodos más representativos del personaje desde 1938 hasta la fecha. Y esto me encanta porque puedes ir viendo cómo ha cambiado el personaje a través de las décadas. Está en español, está de oferta, y si lo compras usando el link que te dejo en la descripción, nos dan una pequeña comisión con la que ayudas al canal. Y recuerda que si quiere al canal ayudar, nuestro link de afiliados puede
sabes usar. Sigamos con el análisis. Otro punto del tráiler que se me hizo súper interesante y que ahora tiene más sentido es este. ¿Qué podría hacer que el público detestara tanto a Superman como para aventarle cosas? Tengo una teoría. En el tráiler se nos dice que Superman detuvo una guerra o invadió ilegalmente un país, depende de a quién le preguntes, por lo que el público ha criticado mucho al Hombre de Acero. Y en el depende de a quién le preguntes está la clave. Porque siento que el gobierno estadounidense contratará a Lex como asesor estratégico contra Superman y que Lex usará los medios de comunicación para atacarlo mediante noticias falsas o tendenciosas. Imagina entonces una narrativa en la que Superman, el inmigrante, es presentado como una amenaza para la seguridad nacional. Alguien que al detener la guerra en Boravia ocasiona que el gobierno de ese país ataque el suelo estadounidense como respuesta, poniendo en peligro la seguridad de todos los ciudadanos. Es una gran narrativa que pondría al público en contra de Superman. Aunque este personaje llamado el Martillo de Boravia tiene escrito tecnología Luthor en todo su traje, dejándonos ver el genio criminal y manipulador que Lex Luthor es. Esta narrativa me gusta porque además lidia con el tema de la posverdad. Un fenómeno muy común estos días en donde tendemos a elegir la verdad que más se acomoda con nuestro punto de vista en vez de aquella verdad basada únicamente en los hechos. Lo cual haría que esta película de Superman se sintiera socialmente relevante y política, algo que me encanta. Más adelante vemos los poderes de Engineer en acción, los cuales son similares a los cómics ya que tiene la habilidad de crear armas de metal líquido de su cuerpo, las cuales usa para enfrentarse a los robots que resguardan la fortaleza de la soledad y a Krypto, quien logra lastimarla, lo cual la sorprende. Lo cual nos habla del gran poder que tiene Krypto y escucha mis palabras. James Gunn es buenísimo dándonos momentos emotivos o tristes en sus películas y seguramente vamos a ver eso con los robots de la fortaleza o con Krypto o con ambos. Pero ya te estoy preparando un video completo analizando toda la filmografía y estilo de James Gunn para que te suscribas porque es el video que sigue. Después tenemos un diálogo muy emotivo de Jonathan Kent, quien le habla a Clark de cómo las decisiones y las acciones son las que definen a las personas. Seguramente están hablando del hecho de que Clark no es de la Tierra, lo cual refuerza este mensaje pro inmigración que supongo que la película tendrá. También vemos otro vistazo a Mr. Terrific usando sus T-Spheres, vemos a Superman recibiendo una desarrollada de personaje y a nada de recibir un tehuacanazo. Pero ¿cómo es que los los militares logran someterlo? La respuesta está en este personaje de la esquina, Metamorfo, quien aparentemente convirtió su mano en un fragmento de kriptonita. Recordemos que en los cómics Metamorfo tiene el poder de convertir su cuerpo en distintos minerales y materiales, lo cual lo hace especialmente efectivo en contra de Superman. Pero si te fijas no parece estar disfrutando la situación. Seguramente es porque no está de acuerdo con lo que los militares están haciendo, pero lo hace porque tanto él como el resto de los superhéroes de la cinta, Mr. Terrific, Guy Gardner y Hawkgirl, acatan las órdenes oficiales del gobierno. Lo cual nos dice que todos estos personajes también están ahí para crear un contraste con Superman. Ellos son el tipo de héroe que él no es, aquellos que siguen órdenes oficiales, y esto nos habla de una versión de Superman que está dispuesto a cuestionar a las figuras de autoridad, retomando el concepto original del personaje. Pero estoy seguro que en un momento de la historia Superman los va a inspirar para hacer algo más de lo que ya son. Otro punto muy interesante es que vemos un pequeño adelanto de las motivaciones del Lex Luthor, quien a través de un diálogo nos da a entender que no considera a Clark una persona porque no es humano. Una versión que también hemos visto en los cómics en donde Lex valora la humanidad por encima de todo lo demás y como Superman no es humano, lo detesta. Algo similar a lo que vemos en el cómic del Lex Luthor de Brian Azzarello y también en All Star Superman. Esto también refuerza el discurso de la inmigración porque estamos hablando de que Lex discrimina a alguien por no nacer en el mismo lugar. También vemos una escena en donde Clark parece estar deprimido y acude a casa de sus padres a hacerse bolita porque hasta lo vemos sin rasurar, lo cual también vemos en Superman for All Seasons, en donde regresa a Smallville cuando fue incapaz de salvar a alguien debido a un plan del Lex Luthor. Esto también me gusta porque se me hace muy humano regresar a casa de tus padres para recuperarte emocionalmente. ¿Será que aquí Clark se está recuperando de alguna derrota moral? Yo siento que sí, siento que en un momento de la película las consecuencias de sus acciones en Boravia serán demasiado grandes. Superman será el causante de un gran problema y es por eso que regresará momentáneamente a casa de sus padres. Será un momento en el que su idealismo choque completamente con la realidad. Pero se verá obligado a regresar a combatir al mal una vez más, por lo que Martha le traerá sus botas. Otra escena que vale la pena destacar es su relación de amistad con Jimmy Olsen, a Cat Grant en su momento de Instagram mientras Superman pelea contra el Martillo de Boravia y a la gente recobrando la fe en el Hombre de Acero, tal y como en cómics como Birthright. Por cierto, pequeña teoría. ¿No te parece que el Martillo de Boravia se parece mucho al traje de batalla de Lex? Es algo que jamás hemos visto en el cine, y algo similar pasó en Superman and Lois, en donde el traje de Steel eventualmente se convirtió en el traje de batalla de Lex. Siento que todavía por ahí hay una gran revelación que no hemos visto, ya sea con esto del traje de batalla, o muy probablemente con la identidad de este personaje misterioso, el cual presiento que será un clon de Superman. También se dice que Supergirl tendrá un cambio en la película, y si es así, creo que Krypto será el vínculo entre ambas cintas, ya que la película Supergirl estará basada en el cómic Woman of Tomorrow, en donde Krypto... checa los comentarios del video, seguramente alguien ya escribió qué le pasó a Krypton
en esos cómics. Recuerda que si quieres conseguir los cómics de Superman te dejé varias opciones en el link de la descripción, y si también eres fan del personaje no te olvides de suscribirte porque aquí estaré analizando a Superman a fondo y todo lo que salga de él antes y después de la película. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.